Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otra edición de Espacio Villarroya y hoy hablaremos de la guerra de Rusia con José Miguel. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Un placer estar una semana Bueno, más contigo y nuestros espectadores. guerra de Rusia y Ucrania. Ahora mismo parece que el foco de la guerra está puesto en la región rusa de Kursk, en el que el ejército ucraniano ha avanzado y se ha apoderado, según las fuentes, de 82 localidades de más de 1.100 kilómetros cuadrados. ¿Cómo has visto tú, cómo crees que está ahora mismo la situación en esa región rusa en estos momentos? Bueno, a ver, yo creo que ha pillado a Rusia con el pie cambiado, que no se esperaba una ofensiva directa a territorio ruso, más bien podría esperar una ofensiva en zonas donde hay combates. Simultáneamente al avance del ejército ucraniano en Kursk, pues continúa el avance ruso en el Donbass, con lo cual lo que demuestra por un lado es que Ucrania no tiene suficientes fuerzas para mantener diversos frentes abiertos. Eh, y claro, al no tener Rusia pensando que iba a haber una ofensiva en territorio ruso, pues era una zona donde lo que tenía eran muy pocas tropas y lo que se llama tropas de refresco, es decir, gente bisoña, es decir, soldados pues, que no han combatido, que acaban de llegar y que lo que estaban haciendo eran más bien pues, labores de vigilancia fronteriza y por lo tanto no tenían capacidad para hacer frente a una ofensiva bastante bien montada y donde pues por informaciones y por prisioneros que se han tomado, pues con bastantes soldados que no son ucranianos. Sí, había lituanos, letones, polacos, franceses, algún británico, norteamericanos, verdad que con uniforme ucraniano, es decir, por lo tanto lo que dicen es que son voluntarios que han ido a luchar a Ucrania. Yo, permíteme que lo duda, yo creo que es pues la primera entrada de tropas de la OTAN directamente en la guerra ruso-ucraniana, entre otras cosas porque es evidente que el problema principal que tiene Ucrania en estos momentos, ya lleva tiempo, es que no tiene suficientes efectivos para hacer frente en estos momentos a los combates. Lo que han hecho, Militarmente, sí, no, sí, sí. militarmente no tiene un peso fundamental en el desarrollo de la guerra, porque es una ofensiva que si es verdad que ha ocupado, dice, este territorio, ha provocado que se tenga que evacuar a mucha gente rusa de esa zona, cosa que no se había visto hasta ahora, pero militarmente no tiene un peso que es fundamental para cambiar la situación militar en la que está entrando la guerra, que está decantada a favor de Rusia. Lo que sí ocurre es que es evidente que yo creo que es una ofensiva que no se ha hecho tanto por el tema militar, porque eso está claro de que militarmente no va a cambiar nada, sino que se ha hecho con unos objetivos que algunos de ellos pues sí que los ha cumplido, ¿no? En el sentido de que últimamente la guerra de Ucrania estaba muy tapada por todo lo que pasaba en Oriente Medio, prácticamente no aparecía ya en los medios de comunicación, salvo noticias muy breves, y se ha vuelto a poner otra vez en el foco de atención de las informaciones. Eso lo ha conseguido. Creo que al mismo tiempo ha conseguido, que también se buscaba, por levantar la moral interna en Ucrania, porque últimamente pues lo único que se llegaban eran noticias de derrotas del ejército ucraniano, por lo tanto, y de avance del ejército ruso, por lo tanto, entrar en territorio ruso, pues eso, bueno, pues ha reforzado seguramente
ha reforzado la moral del pueblo ucraniano. Bueno, y se ha buscado pues que dentro de Rusia pues sí que haya un poco de que eso también lo ha conseguido. Que había que ver la cara de Putin y el tono del discurso, pues sí que ha conseguido, pues claro, que Rusia en este momento aparezca como un país, bueno, que cualquiera puede entrar ahí. Es decir, esto también, entonces yo creo que es una ofensiva que se ha buscado más como con objetivos políticos. Yo el tema de las negociaciones para cambiar territorio tampoco lo veo que eso se haya hecho por ahí. Yo creo que va más por las cosas que he dicho antes. Y bueno, vamos a ver. Yo por las informaciones que tengo, la ofensiva está bastante detenida. No hay grandes avances últimamente del ejército ucraniano en la zona. Ya ha tenido bastantes pérdidas importantes el ejército ucraniano. Ahora es una franja de territorio que militarmente no lo va a recuperar de hoy para mañana Rusia. No porque no tenga la capacidad militar, sino porque al ser una zona del frente donde no tenía unidades de primer nivel, las ha tenido que llevar allí y montar una ofensiva para recuperar el terreno. Esto no se prepara de un día para otro. Una cosa que cuando haga la ofensiva, pues igual en 15 días ha recuperado el terreno. Esto es otro tema. Yo cuando hay gente que he leído, bueno, esto lo va a recuperar ya, creo que hay que tener un poco conocimiento, un poco militar, preparar una ofensiva para recuperar un terreno o un territorio no se hace de hoy para mañana. Todo cuesta prepararlo y cuesta un tiempo trasladar tropas, crear bases de suministro, líneas logísticas de abastecimiento y preparar el tema. Claro, y esto lleva un tiempo. Por lo tanto, durante un tiempo, no voy a decir un tiempo largo, pero un mes como mínimo, sí que veremos, salvo que Ucrania se retire porque tenga problemas en el Donbass y necesite trasladar tropas de esa zona al Donbass. En principio, yo creo que un mes como mínimo las tropas ucranianas estarán ocupando ese territorio. Decías antes que no ves un cambio en la guerra con esta ofensiva ucraniana. Es estratégico Kursk, si llega a tomar, en caso hipotético que llegue a tomar el ejército ucraniano la ciudad, ¿ves estratégico ese punto para que se pueda modificar la guerra? Bueno, hay un tema estratégico en el sentido de que es una zona por donde pasan bastantes oleoductos del gas que van a Europa. Este es el único punto estratégico que se podría dar. Yo veo muy complicado de que lleguen los ucranianos a Kursk. Es complicado. No digo imposible, porque en la vida hay pocas cosas. Pero yo lo veo muy complicado de que llegue. Porque ya mismo estás hablando de que después de una semana prácticamente de ofensiva han avanzado 35 kilómetros, que tampoco esto es, vamos, porque parece que estamos vendiendo que es una ofensiva que ya están en Moscú los ucranianos. Sí, han avanzado 35 kilómetros. Hombre, que ya Rusia ya ha enviado a la zona unidades de primer nivel. Por lo tanto, la ofensiva está muy ralentizada y es complicado de que llegue. El tema, vamos a ver, hay gente que está comparando esta ofensiva o esta batalla con la batalla de Kursk, la famosa batalla de Kursk en la Segunda Guerra Mundial. Hombre, yo creo que hay que ser un poco, conocer un poco la historia. La batalla de Kursk en la Segunda Guerra Mundial fue una señora batalla. Otras cosas porque la ofensiva alemana fue de categoría. Porque el objetivo alemán era como mínimo derrotar al ejército rojo y dejarle una situación de que tuviera un tiempo que no pudiera montar ningún tipo de ofensiva. Después el ejército rojo conocía, por el tema de espías que tenía, conocía la ofensiva por donde iba a atacar. Hizo una preparación defensiva
de primerísimo nivel. Y aparte tenía ya preparada para cuando la ofensiva alemana se ralentizara toda una serie de ofensivas consecutivas, que es lo que llevó a la destrucción de la Wehrmacht en la zona del sur de Rusia, que terminó con la liberación de Kiev a finales de año. Sí, estamos hablando de ofensivas de categoría de nivel. Si fuéramos que poner niveles, pues estamos hablando de que la batalla de Kursk del 43 es una batalla de primer nivel. Esto, a ver, esto es una ofensiva, no vamos a negarlo, pero hombre, que tiene el nivel que tiene y que militarmente no tiene ningún objetivo. Tiene un objetivo político. Que, a ver, como decía Clausewitz, la guerra es la consecución de la política por otros medios. Y por lo tanto, pero que es una ofensiva que tiene el nivel que tiene. Si esto de comparar, aunque Rusia lograra recuperar los territorios que en estos momentos ocupa Ucrania, salvo que lo que hiciera Rusia es cambiar el paradigma militar hasta que hemos estado viendo ahora, es una ofensiva que no va a cambiar absolutamente nada del panorama que tenemos ahora. Zelensky ha justificado esta ofensiva por el hecho de proteger las regiones ucranianas vecinas, o sea, las limítrofes con Rusia, que quiere echar el ejército ruso cuanto más atrás posible mejor para proteger las zonas que están más cerca de Ucrania. Bueno, a ver, vamos a ver, esto es una guerra. Entonces, en una guerra, la gente, las ofensivas van y vienen. Entonces, bueno, pues que Ucrania, si tiene la capacidad y la posibilidad de atacar a Rusia, pues también la ataca. Todo, a ver, punto. No, eso ni entro ni salgo. Estamos en una guerra. Debe que le llamen operación militar especial, es una guerra. Por lo tanto, en una guerra, pues unos atacan y otros responden. Y unos atacan y responde el otro. Por lo tanto, a ver, no es la primera vez que Ucrania ataca territorio ruso. Porque ya ha atacado con drones, ha atacado con misiles. Por ejemplo, la zona esta de Kursk y Belgorod ya ha sido bombardeada algunas ciudades o aldeas, igual que ha sido Crimea. Bueno, pues ahora yo creo que con apoyo total y absoluto de la OTAN, y además planificado por los Estados mayores de la OTAN, porque esto no tiene capacidad Ucrania de hacerlo, bueno, pues ha atacado territorio ruso. Bueno, pues esto entra dentro. Que justifique que porque desde allí se disparan misiles que llegan a Kiev o llegan a no sé dónde. Bueno, esto ya es la justificación que se busque, la que quiera. Pero, bueno, estás en una guerra, pues te atacan. Yo lo que he dicho es que eso ha pasado porque no se ha ocupado la región de Kharkov por parte de Rusia. Yo ya mantengo desde el minuto... Primero que yo ya dije desde el minuto cero lo que tenía que haber hecho Rusia. Pero después, en el sentido de cómo ha ido la guerra, o cómo está la guerra, la zona de Kharkov es una zona estratégica y clave. Y la tienes que ocupar. Luego, si se la tienes que devolver a Ucrania en una negociación, ya se la devolverá. Yo ahí no entro porque no sé lo que se busca o se deje de buscar. Pero tú estás en una guerra. Y repito, yo sé que hay cosas que digo que a los prorrusos tampoco les gustan. Pero las guerras tienen su lógica. Cuando empieza una guerra, la guerra tiene una lógica militar. Otra cosa es que la lógica militar esté supeditada a los objetivos políticos. Ese es otro tema, que es lo que decía Clausewitz. Pero Clausewitz también decía que una vez empieza la guerra, empieza una lógica militar. Y por lo tanto, la lógica militar te indica toda una serie de cosas que tienes que hacer si quieres ganar la guerra. Punto. Y entonces, yo ya dije desde el primer día que la zona de Kharkov era clave estratégicamente hablando. Tanto para defender los territorios rusos limítrofes como para consolidar la ocupación del Donetsk y del Lugansk. No se ha ocupado la región de Kharkov y tienes lo que tienes.
Yo no soy ni más listo, ni más inteligente, ni sé más que los generales rusos. Porque yo no sé tampoco qué se busca, en qué objetivo político hay, más allá de lo que dicen de que Ucrania no entre en la OTAN y no sé qué, no sé qué. Por lo tanto, no sé lo que se quiere hacer. Yo no lo sé. Yo hago el análisis de lo que veo. Análisis militar de lo que veo. Y entonces, militarmente, la zona de Kharkov es una zona estratégica de primer nivel y que la tienes que ocupar. Y si la hubieras ocupado, bueno, que ya la tenías ocupada, buena parte de ella, pero te retiraste en abril cuando los acuerdos de Estambul, que luego los dinamitó Gran Bretaña, pues hoy lo de la ofensiva de Kursk no te hubiera pasado. Está. Es decir, estas son las realidades. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Pues yo no lo sé. ¿No? Hay gente que pregunte por qué Rusia no hace esto, hace lo otro. Yo no lo sé. Yo no estoy en el Kremlin, no estoy en el Estado Mayor ruso, no sé lo que hay. Punto. Yo explico lo que yo veo. Y por suerte, por desgracia, y no me quiero colgar ninguna medalla, ya que estamos hablando de temas militares, no me quiero colgar ninguna medalla, pero todo lo que ha ido pasando lo iba diciendo yo con meses de antelación. Igual cuando aquella ofensiva ucraniana que recuperó mucho territorio, le dije que le iba a pasar, porque Rusia tenía todas las tropas en la primera línea y no tenía reservas por detrás. Por lo tanto, si te pasan la primera línea, pues malo la tienes porque no tienes fuerza de reserva para taponar las brechas y por lo tanto te entran por todos lados. Cosa que pasó. Porque yo ya vengo diciendo desde el minuto cero que para ganar una guerra tienes que destruir la potencia militar del enemigo. Yo no estoy diciendo destruir Ucrania, porque hay gente que parece que es que las cosas hay que explicarlas como a los niños pequeños, que la M con la es más y MA es mamá. No, una cosa es destruir el poder militar ucraniano, que eso no significa destruir Ucrania. Eso es lo para ganar una guerra. Y eso Rusia no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque no está utilizando toda su capacidad militar desde el minuto cero. Y porque para destruir la capacidad militar del enemigo, entre otras cosas, tienes que ocupar buena parte de su territorio. Que luego se lo devolverá, si es que eso no significa que porque lo ocupes te lo vayas a quedar. Pero para derrotarlo tienes que hacer eso. Entonces, para ocupar Ucrania o buena parte de Ucrania, no puedes ir con 200.000 soldados. Porque están muy bien los drones, están muy bien los misiles, están muy bien los robots. Pero la ocupación del territorio es de la infantería. Es decir, de soldados. A ver si nos queda claro las cosas. Entonces, tú no puedes ocupar Ucrania con 200.000 soldados. Porque Ucrania es inmensa. Es decir, los alemanes la ocuparon, les costó casi un año en ocuparla y llevaron 1 millón y pico de soldados. Es decir, que por lo tanto no puedes ir con 200.000 soldados para ocupar Ucrania. Entonces, con 200.000 soldados estamos donde estamos. Y los problemas están donde están. Ya está. Y esta es la realidad. Es decir, te llevas una guerra de desgaste que la estás ganando porque tienes más capacidad humana, económica y militar que Ucrania, independientemente de que la OTAN también está metida ahí. Pero mientras no meta soldados de verdad, que yo creo que ya los ha metido, pero mientras no meta soldados de verdad, pues Ucrania va a ir perdiendo capacidad, pero aún así necesitas meter más carne en el asador. Y entre otras cosas, lo que hay que hacer es destruir puestos de mando del enemigo, que no se ha hecho. Destruir todo el sistema de comunicaciones del enemigo, que no se ha hecho. Destruir todas las infraestructuras básicas del enemigo, que no se ha hecho.
Porque esto es clave. Lo siento. Esto es clave. Entonces, claro, uno dirá, es que tú como tienes pensamiento militar, eres un nazi prusiano. No, no, no. Esto es de todos los ejércitos. Y también lo tenía el Ejército Rojo en su momento. Es decir, este es el clave. Porque eso es clave para acabar. Y con eso no significa que hay que hacer el genocidio de Gaza, que ese es otro tema. No tienes porque están matando bombardeando ciudades y destruyendo matando a gente. Porque hoy, afortunadamente, y digo afortunadamente entre comillas, pues hay un tipo de armamento muy preciso que evidentemente va a provocar muertos, pero la guerra no se va a tomar el té, lo siento mucho. En la guerra no se va a tomar el té, pero tienes un armamento de precisión que tú puedes provocar el mínimo. Ya sabemos que las cifras son frías, desgraciadamente, pero puedes provocar el mínimo de destrozos posibles y de muertes civiles, pero provocar el caos en los centros de mando del enemigo. ¿Por qué no se ha bombardeado el centro de mando ucraniano? No hace falta destruir Kiev entero, ¿eh? ¿Por qué no se ha destruido el centro de mando ucraniano? ¿Por qué no se ha destruido la estación principal ferroviaria de Lviv, que es por donde entra el armamento de la OTAN? ¿Por qué no se han destruido las principales líneas de comunicación que llevan desde Kiev al Donbass? ¿No? Esto es como el poema aquel de Bertolt Brecht, preguntas sin respuesta. Porque si quieres ganar la guerra, esto lo tienes que hacer. Sí, es claro. Zelensky está pidiendo a sus aliados que le dejen utilizar misiles contra zonas críticas de Rusia. ¿Crees que se lo van a conceder? Bueno, entras en una dinámica peligrosa ahí. No digo tanto Ucrania, porque Ucrania no tiene nada que perder, le da igual utilizarlas. Hombre, pues las quiere utilizar. El tema está en los países que le cedan estas armas, porque es evidente que de utilizarlas, pues le puede generar problemas diplomáticos más que otra cosa. Bueno, no se lo darán. Parece ser que ha utilizado algunas. Ya lo digo, de los bombardeos previos a esta ofensiva, parece ser que ya algunas de las armas eran porque ha habido problemas en Italia, porque algunos de los misiles que se han lanzado son italianos. En Italia ha habido protestas en el Parlamento diciendo, algunos grupos de parlamentarios italianos diciendo que se han disparado sin permiso. Bueno, ¿qué le va a pasar si eso es verdad? Lo dicen los parlamentarios italianos, pues será verdad que los habrá utilizado. ¿Qué le va a pasar? Pues creo que nada, porque en el fondo tampoco va a pasar nada. No lo sé. Eso se verá. Hay acusaciones cruzadas entre Rusia y Ucrania. Ucrania dice que Rusia y sus aliados están recibiendo asistencia en su esfuerzo bélico de China, Irán y Corea del Norte. Bueno, pero es que cuando tú estás en guerra tienes aliados, tienen países que te ayudan, uno y a otro. Bueno, Zelensky critica a Rusia porque China, Irán y Corea del Norte le ayuda a Rusia. Bueno, ¿y a ti quién te ayuda? Pues ya está. Si es que estos son payasadas, es decir, entrar en acusaciones de que este me ayuda, al otro me ayuda. Pues a ti te ayudan y al otro le ayudan. Cada uno tiene los aliados que tiene y tiene países pues, que te ayudan. Esto son tonterías. A mí es que me parece chocado. Punto.
mientras que Rusia acusa a la OTAN y a las agencias de inteligencia occidental de planificar la operación en Kursk. No, esto está claro que lo ha planificado. Esto no tiene capacidad el Estado Mayor ucraniano para planificar eso. Y además, repito, se han detectado entre ellos prisioneros mucha gente que no son ucranianos. Por lo tanto, eso... ¿Por qué? Pues yo creo que ahí hay un objetivo político. Esta ofensiva tiene más función de objetivo político que militar, porque, repito, militarmente no va a cambiar nada en la guerra. Perdón, no va a cambiar nada, militarmente hablando. Entonces es un objetivo político que se busca, pues se busca pues, volver a poner el tema de Ucrania encima de la mesa, que estaba desaparecido de los informativos últimamente, por levantar la moral de los ucranianos, que últimamente solo recibían malas noticias del frente, y al mismo tiempo, pues para estos países aliados de Ucrania o que ayudan a Ucrania, pues decirle a su población civil, no, mira, gracias a la ayuda, pues Ucrania consigue derrotar al ejército ruso y por lo tanto nos podemos librar del malvado Putin y de los malvados rusos. Bueno, pues este es el objetivo de esta ofensiva. Pues es evidente que está ahí. Ahora, yo creo que hay de las palabras hay que pasar a los hechos. Noticia de hoy. Rusia intercepta 12 misiles que iban en dirección al puente de Crimea. Bueno, pero es que es lo que yo estoy hablando. Vamos a ver, es que lo que no podemos tampoco es caer en la absurdidad. Y esto lo digo para los prorrusos. Es decir, lo que no podemos estar, es decir, es que si Rusia ataca un puente o un nudo ferroviario nos parezca bien. Y si Ucrania ataca un puente ruso nos parezca mal. Repito, es que esto es una guerra. Esto es una guerra, a ver si nos entra en la cabeza a todos. Y los nudos de comunicación son objetivos militares prioritarios. A ver si nos entra en la cabeza. Y por lo tanto, igual que Rusia destruye nudos de comunicación ucranianos, porque considera que es básico para dificultar el traslado de tropas y el movimiento de tropas, pues Ucrania hace lo mismo. O intenta hacer lo mismo. A ver si nos entra en la cabeza. Y por lo tanto, que Ucrania intente destruir el puente de Crimea, pues sabe que es una zona que por la que ahí pasa muchísimo material militar de abastecimiento para las tropas rusas que están en Jersón. Pues hace lo que tiene que hacer. Porque, repito, esto es lógica militar, a ver si nos entra en la cabeza. A todos. Y por lo tanto es normal que Ucrania intente destruir el puente de Crimea. Ya está, eso no es terrorismo, esto es militar, es guerra. Otra cosa es que terrorismo es lo que hace Israel con Gaza. Pero en Ucrania lo que hay es guerra. Y si Ucrania dispara contra el puente de Crimea, es un objetivo militar el puente de Crimea. A ver si nos entra en la cabeza. Lo mismo que cuando Rusia bombardea una central eléctrica o bombardea un puente o bombardea una estación ferroviaria. Porque son objetivos militares. Punto. Se acabó el rollo. Lo que tiene que hacer Rusia es lo que ha hecho. Impedir que se lo bombardeen. Ya está. Esta es la realidad, no hay más. Nos vamos a la zona de Ucrania, donde se está desarrollando también una ofensiva rusa desde hace mucho tiempo, que es Donetsk. Se habla de intentar controlar lugares como Kramatorsk, que lo consideran clave. ¿Cómo está yendo la ofensiva rusa en Donetsk? Pues está avanzando, porque hoy se ha anunciado la ocupación de 2 pueblos más y están cerca de Kramatorsk, que es una ciudad clave porque rompería y abriría la puerta a la ciudad de Donetsk y prácticamente ya la ocupación total de la zona del Donbass.
Bueno, pues por eso digo que es evidente que Ucrania está avanzado en la región de Kursk, pero está retrocediendo en el Donbass, lo que demuestra que Ucrania no tiene capacidad militar para mantener una guerra de varios frentes abiertos. Bueno, pues en esa estamos. Entonces, el tema de Kursk, pues tiene, repito, un objetivo más político que militar, porque no va a cambiar. Bueno, si el avance ruso en el Donetsk, en el Donbass, pues va aumentando, pues seguramente lo que tendrá que hacer Ucrania es retirar tropas de la zona de Kursk y llevarlas al Donbass, con lo cual pues a Rusia le será mucho más fácil pues, recuperar ese territorio porque tendrán menos tropas ucranianas enfrente. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas y le voy a dar prioridad a las que tengan que ver con el tema. Las que se desvían del tema, si da tiempo solo, porque si hablamos de un tema hay que aprovechar el día. Y aprovecho para pedir likes y suscriptores. Dicen creo que es una pregunta ya con un poco mala leche. Según el coronel Baños, el 13 de agosto Rusia iba a atacar Kiev por el ataque a Kursk. Ya ha pasado el día. Pues ha pasado y es una información que si tenía el coronel Baños, pues eso se lo pregunten al coronel Baños, yo a mí no me consta. Vamos a la siguiente pregunta de Enrique Parreño. ¿Qué opinas, Villarroya, de que Zelensky en una noche borrachera tuviera la idea de bombardear el Nord Stream? Eso es lo que salió ayer, que Zelensky niega. Pues lo que tendrán que hacer los países a los que la destrucción del Nord Stream les ha generado una importante destrozo económico, fundamentalmente a Alemania, es pues pedirle explicaciones al señor Zelensky, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, pues esto es lo que hay. Bueno, que Zelensky lo haga o no lo haga, esto ya entra en otras categorías. Pero vamos a ver, Zelensky podía haber ordenado esto, pero la mano que mece la cuna no es Zelensky. Entonces hay que buscar a la mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna es evidente que es Estados Unidos y Gran Bretaña. Zelensky no bombardea, no destruye el Nord Stream si no tiene el visto bueno de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Por lo tanto, los responsables finales y fundamentales son Estados Unidos y Gran Bretaña. Ahora, dicho esto, cuando se ha estado 2 años diciendo que era Rusia que la había bombardeado, bueno, pues supongo que los que lo han dicho tendrán que salir a decir que decían fake news y los políticos de estos países a los que se ha visto afectado, España, por ejemplo, no le afectaba el Nord Stream para nada, pero a los países que sí que les ha afectado y les sigue afectando que el Nord Stream esté destruido, pues alguna cosa tendrán que decir, digo yo. Porque si van a seguir apoyando a alguien que les ha destrozado la economía, repito, como es el caso alemán, que está destrozada la economía, pues esto ya entra en la dinámica de ellos. Te preguntan, José Miguel, no es José Manuel, José Miguel, si el pueblo de Ucrania tiene derecho a su libertad. Como todos los pueblos. Si aquí no se trata de libertad, aquí no se está luchando por la libertad de nada. Aquí se está luchando porque Rusia entiende que la OTAN, o los países occidentales, le estaban tomando el pelo ya reiteradamente y metiendo a todos los países de la zona este dentro de la estructura militar de la OTAN y plantando misiles nucleares a 100 y pico kilómetros o 300 kilómetros de Moscú. Entonces también tendrá Rusia derecho a su libertad. David Rodríguez te pregunta si crees que lo que quiso hacer Putin en febrero del 22 es un amago para asustar a Zelensky. Bueno, yo creo que ellos tenían una información en el sentido de que si entraban en Ucrania con una operación limitada, Ucrania posiblemente pues iba a firmar la paz o negociar, que a ver, eso se produjo en abril. En abril de ese año, los acuerdos de Estambul
prácticamente estaban cerrados. Es decir, donde Ucrania iba a aceptar la no entrada a la OTAN, quedarse como un país neutral, me iba a dar una autonomía mayor a la zona del Donetsk y del Lugansk, y Rusia retirarse de las zonas que tenía ocupadas. Eso lo dinamitó Gran Bretaña, como todos sabemos. Entonces, bueno, en principio, digamos que el tipo de operación que se había hecho, pues parecía, o sí que dio el resultado esperado, es decir, el objetivo político que se buscaba. Lo que yo digo es que una vez ese escenario desaparece, creo que Rusia tenía que haber cambiado el pie, militarmente hablando. Dice Diógenes, creer que Rusia está derrotada es un delirio, y si realmente estuviese en problemas, el problema real sería nuestro porque utilizaría armas nucleares. Ese es otro debate que se plantea. ¿Utilizará Rusia armas nucleares? Bueno, yo creo que las armas nucleares las utilizará si la situación llega a un nivel ya de desesperación. ¿De qué estamos hablando? Pues que, bueno, que la OTAN entre verdaderamente en serio ahí, que, claro, haya tropas de la OTAN al lado de Moscú. No estamos en este escenario. Evidentemente Rusia no está derrotada. Y esto, a ver, yo creo que nadie, una cosa es, tampoco hagamos caso de lo que sale en redes sociales o tal, o lo que dice determinado influencer de redes sociales. Una cosa es lo que se diga a esta gente y otra cosa es lo que piensan realmente los estados mayores y los militares y los políticos de los países de la OTAN. Todos saben que esta ofensiva es una charlotada, con todos mis respetos, y que esto no es derrotar a Rusia, y que Rusia no está derrotada para nada, al contrario, sigue ganando la guerra, y por mucho que hagan esta ofensiva, no va a cambiar el rumbo militar de la misma, y el rumbo militar de la misma sigue decantado y se va a seguir decantando a favor de Rusia. Entonces, eso lo saben. Otra cosa es que esta ofensiva tenga un objetivo político concreto, limitado. Bueno, algunas cosas sí que las han conseguido, veremos si todas, lo que buscan, pero punto, ya está. Es decir, otra cosa es que luego aparezca gente por Twitter o por Instagram o por TikTok y no sé qué, hablando ya de que Rusia saque todo eso, cada cual. Si no hagamos caso de estas cosas, porque esto es lo que es, pues sirve para lo que sirve, y otra cosa es lo que piensan de verdad la gente que sabe del tema. La gente que sabe del tema sabe en qué situación militar está la guerra. Dice Diógenes que los problemas de Rusia en el conflicto son propios de su régimen actual, presentes en otros ámbitos, contradicciones del modo de producción burgués y sus intereses. Bueno, el tema es saber qué se busca ahí. Es decir, más allá de la retórica que se dice, qué se busca realmente. Yo no lo sé. Es decir, a ver, que sea un estado burgués no significa que no haga pie en la guerra. Alemania era un estado burgués y estuvo a punto de ganar la guerra. Es decir, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, esto es la capacidad de, bueno, de qué se busca, qué se hace y qué se deja de hacer. No, ahí ya no entro porque, repito, yo no tengo toda la información y por lo tanto, de cosas que no tengo la información, pues tampoco puedo sentar cátedra y dar sentencias que parece que sean la verdad. Yo hablo de lo que veo, pero repito, yo hago preguntas de cosas que a mí me extrañan desde el punto de vista militar. ¿Por qué no se hace? Pues yo no lo sé. Entonces entramos en el campo de la especulación. Hombre, es decir, que sea, repito, que seas un estado burgués no significa que no puedas ganar una guerra y tener claro el objetivo. Es decir, Gran Bretaña ha ganado guerras y siempre ha sido un estado burgués. Estados Unidos ha ganado y ha perdido y es un estado burgués. Alemania, repito, ha perdido 2 guerras mundiales, pero estuvo a punto de ganarle las 2 y es un estado burgués.
Claro, es decir, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. El tema es que se busca y que se tiene y qué recursos se utilizan y qué capacidad militar se tiene y luego las cabezas de los estados mayores que también influyen. Bueno, es decir, yo no sé lo que se busca ahí. Más allá de que hablen de que Ucrania no esté en la OTAN y no demás, y ahora se hable de la incorporación de estos territorios en Rusia porque los ciudadanos se consideran rusos. Bueno, es decir, pero yo lo que estoy diciendo es que independientemente de que ese sea el único objetivo, que no tenga el objetivo de Rusia, no sea la anexión de Ucrania, para conseguir esos objetivos, que sería que Ucrania no estuviera en la OTAN y la incorporación a Rusia del Donetsk y del Lugansk, como has empezado una guerra porque entiendes que la única prosecución del objetivo político es a través de la guerra, porque los otros medios se han demostrado inadecuados, si empiezas una guerra, repito, entras en una lógica militar. Entonces, en la lógica militar, para ganar la guerra, tienes que destruir la capacidad militar del enemigo. Esto es lo que yo digo. A partir de ahí, pues... Te pregunta Reybax 991 si Rusia está esperando las elecciones de Estados Unidos y si ganan los demócratas si sigue la guerra. Bueno, no sé si espera las elecciones o no. Yo no tengo tan claro de que si gana Trump se acabe la guerra. Que una cosa es lo que esté diciendo a nivel ahora en campaña, porque es verdad que en Estados Unidos también hay mucho hartazgo con el tema ucraniano, no solamente en las filas republicanas, también en votantes demócratas y demás. Pero luego las políticas de los países están muchas veces por encima de los dirigentes, porque hay lobbies de interés, hay gente que tiene muchos intereses, y una cosa es lo que se diga en la campaña electoral y Trump diga que le va a cortar el grifo a Zelensky, Vance también, dice que Vance que va a ir a ver a Zelensky que le devuelva el dinero. Esto no se lo cree ni el caso de la manteca, porque el otro no le va a devolver ni un dólar. Pero, repito, es una cosa lo que se diga y luego lo que se hace. Entonces, primero vamos a ver qué pasa en noviembre. Es decir, yo no creo que Rusia esté esperando eso, porque fiar a que te gane alguien unas elecciones para ver lo que pasa me parecería una estrategia de primero de preescolar. Entonces yo no creo que Rusia esté esperando eso. Si gana Trump y decide cortar el grifo a hacer el equipo y en miel sobre hojuelas, pues primero porque no sabes quién va a ganar. Eso empezando por ahí. Con lo cual, si tú estás esperando que gane Trump y luego resulta que gana Kamala Harris, pues tu estrategia se ha ido a hacer puñetas. Entonces yo, vamos, pondría no una mano, las dos manos en el fuego de que Rusia no está esperando eso. Que luego que contemple un escenario donde una administración de Donald Trump sea más amable o le corten más el grifo a Zelensky, pues eso pues lo pueden estar mirando. Claro, esto hay que ver la obligación de los políticos y de un Estado Mayor militar es dibujar muchos escenarios posibles, pero yo dudo de que estén esperando eso, porque repito, no te va a garantizar nada que gane Trump que no continúe apoyando a Ucrania, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es luego lo que se haga a raíz de los intereses que tienen muchos lobbies armamentísticos americanos en la zona. Te dice que Ucrania que está utilizando armamento de la OTAN para bombardear puentes. Imagínate que ayudará a otro país a hacer lo mismo. Pero vamos a ver, si tú le das armamento, el armamento lo utiliza o no lo utiliza. Es que, vamos a ver, yo esta guerra hay cosas que, vamos a ver, vamos a poner un poco serios también. Que hay cosas que
que parecemos la guerra de Gila. Vamos a ver, es decir, Rusia está utilizando armamento que le da Irán en los drones y bombardea no sé qué. Pues oye, por si el otro le han dado un dron los ingleses y con ese dron bombardea un puente, pues hijo, es que estamos entrando también en una dinámica de la guerra de Gila. Vamos a ver, cuando un país le da armamento a otro país, pues será para que lo utilice como le dé la gana. Otra cosa son armamentos de determinada precisión, que países que lo dan le dicen, oye, utilízalo en lo que es el frente, pero no lo utilices para atacar a Rusia, porque entiendo que me vas a generar un problema. Esos son temas diplomáticos. Pero cuando a un país se le da armamento, pues el país que está en guerra, pues el armamento lo utiliza como le da la gana. Es que parece que, de verdad, yo ya sé que, pero es que escuchas cada cosa que parece que estemos en la guerra de Gila, de verdad. A ver, es que, repito, la guerra no es para ir a tomar el té, esto no son las carreras de Ascot, que vamos a ver el sombrero de las señoras que van a ver las carreras de Ascot. Estás en una guerra. Entonces, en una guerra se utiliza, hay unos determinados objetivos que son militares. A ver si nos entran en la cabeza. Hay objetivos que son militares, aunque no haya nada militar ahí, pero son objetivos militares porque lo utilizan las Fuerzas Armadas para mejorar posiciones. Pues, por lo tanto, pues se utiliza. Entonces, que hayan utilicen un armamento que les ha dado Gran Bretaña para bombardear el puente de Crimea. Pues Ucrania hace lo que entiende que tiene que hacer. Pues lo mismo que Rusia, que ha utilizado drones iraníes para bombardear centrales eléctricas en Kiev. Porque también podría decir Irán a Rusia, oiga, usted no bombardee, no utilice los drones para disparar a centrales nucleares, eléctricas en Kiev, utilícelo para la trinchera. Claro, es decir, es que estamos en una guerra. Pues entonces, si tienes armamento, lo utilizas. Otra cosa es que hay países que te digan, oiga, yo este armamento que le doy es para que usted se defienda, no para que ataque. Pero esos son intereses diplomáticos que van por otro lado, que no tienen nada que ver. Pero si no le dices nada y tú le das el armamento, pues el país al que recibe el armamento utiliza el armamento como le da la gana y como entiende que lo tiene que utilizar. Otra cosa es lo que se hace con Israel, que se le da armamento para que mate gente. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Porque Israel lo que está haciendo es bombardear a población civil desarmada. Y eso se llama genocidio. Entonces, si tú le das armas a Israel, pues es cómplice de un genocidio. Pero si tú le das armas a un país, se llama Ucrania, se llama Rusia, para que lo utilice en una guerra para objetivos militares, pues cuando se lo has dado, pues lo utiliza como lo entiende que te lo tiene que utilizar. Lo que se puede criticar, y que si yo he criticado de Ucrania, y lo seguiré criticando, es cuando lo ha utilizado para bombardear objetivos civiles, como ha hecho en zonas de Belgorod o de Kursk, o incluso del Donbass. Pues cuando tú bombardeas mercados, pues estás bombardeando a civiles. Y ahí es donde los países que le han dado armamento algo podrían decir. Pero claro, si no se lo dicen a Israel, pues tampoco se lo van a decir a Ucrania. Ahora, si Ucrania, en este caso, utiliza misiles británicos para bombardear el puente de Crimea y Gran Bretaña no le ha dicho nada, pues los puede utilizar. Porque, repito, el puente de Crimea es un objetivo militar. Así de claro. A ver si nos enteramos de lo que son los objetivos militares. Punto. Otra cosa es que Gran Bretaña, por interés de lo que sea, le diga, mire, usted no puede utilizar ese armamento para bombardear el puente de Crimea. Por lo que sea. Por la relación que tenga con Rusia o la que quiera tener con Rusia.
Ese es otro tema. Pero una vez se lo has dado y no le dices nada, pues lo puede utilizar. Repito, como Rusia utiliza armamento que le ha dado China, o le ha dado Irán, o le ha dado Corea del Norte, pues para bombardear objetivos militares. Porque tú una vez le has dado ese armamento, pues el país que lo tiene, si no le has puesto unas condiciones de utilización, pues las utiliza como lo crea conveniente. Repito, siempre que se utilice para objetivos militares, no para objetivos civiles. Porque ese es otro tema. Entonces pasamos a otras páginas. Pero repito, es que a mí no me escandaliza que Ucrania intente destruir el puente de Crimea. Porque, repito, eso es un objetivo militar. Y por lo tanto, Ucrania entiende que si se destroza el puente de Crimea, Rusia va a tener muchos problemas para abastecer a las tropas de Jersón. Pues es un objetivo militar. Nos gustará más, nos gustará menos que lo destruya Ucrania. Mira, a cuestión de gustos y cada uno en función del lado donde esté. Pero dicho esto, repito, el puente de Crimea es un objetivo militar. Y lo que tiene que hacer Rusia es defenderlo para que no se lo destruya Ucrania. Punto. Ya está. Se acabó. Y venir con historias, pues yo lo siento. Estamos en, repito, a fuerza de ser pesado, estamos en una guerra. Y a la guerra no se va a ver la sombrero de la señora de las carreras de Ascot, ni a tomar el té de las 5. Y por lo tanto, hay cosas que son objetivos militares. Y lo mismo que Rusia los ataca, pues Ucrania, si puede, también los ataca. Porque esto es la guerra. Entonces, lo que tiene que hacer Rusia es acabar con la capacidad militar ucraniana para que no les pueda atacar a esos objetivos. Se acabó la historia. No hay más. Yo no criticaré a Ucrania porque intente destruir el puente de Crimea, porque eso es un objetivo militar. Yo critico a Ucrania cuando ha bombardeado a población civil. Punto. Cuando ha bombardeado el mercado del Donbass, cuando ha bombardeado en Lugansk, cuando ha bombardeado en Belgorod o en Kursk, en zonas residenciales, en colegios, en hospitales, eso es otro tema. Porque eso además está prohibido por la Convención de La Haya. La población civil no es un objetivo militar. Otra cosa es que tú generes una condición para que la población civil se revuelva contra el gobierno. Eso es otro tema. Pero atacar a la población civil, eso está prohibido y eso se llama genocidio, que es lo que está haciendo Israel en Gaza. Pero bombardear objetivos militares o intentar destruir objetivos militares, eso es el ABC de la guerra. Lo haga Ucrania, lo haga Rusia, lo haga Estados Unidos o lo haga España. Porque eso es el ABC de la guerra. Porque es las condiciones que se marcan para ganar la guerra. Y nos guste o no nos guste quien lo haga. Pero repito, la guerra tiene sus lógicas. Y o aprendemos la lógica de la guerra y sabemos lo que es la guerra, o si no, estamos haciendo análisis de patio de colegio. De patio de colegio. Punto. Entonces, a mí no voy a criticar a Ucrania porque intente destruir un objetivo militar ruso. Porque es su obligación. Porque eso forma parte de la guerra. A quien criticaré a lo mejor a Rusia es por no tener la capacidad para defenderlo. Así de claro. Porque Rusia hace lo mismo. Ya está. Bueno, te dice Diógenes que lo de esta operación en Kursk es un acto de propaganda. Hasta los analistas militares pro-Kiev están disgustados con Zelensky porque saben que es una operación kamikaze lanzando a la hoguera a sus mejores soldados. Bueno, lo que he dicho. A ver,
Pero lo que hay que buscar es qué objetivo político hay detrás de esta operación militar. Esta operación militarmente no tiene ningún sentido, porque no va a hacer cambiar el curso de la guerra. Ni siquiera le va a generar un problema, hablo militarmente. Otra cosa que políticamente pueda generarlo, que no lo creo, pero bueno, ahí lo dejo porque no sabemos. Pero militarmente no va a cambiar absolutamente nada de la guerra. Entonces aquí hay objetivos políticos, bueno, pues se sabrá. Es decir, ya veremos si los consigo o no los consigo. Yo mismo ese te pregunta, ¿y no crees que si Putin hubiese enviado a sus soldados a Kiev en 2014 nos hubiese llegado una guerra y no en 2022 con un país en armas como era Ucrania? Eso ya lo dije yo en el 2014. Yo en el 2014 ya dije que se tenía que haber ocupado Ucrania. Luego te la puedes quedar o no, esto es otro tema. Yo creo que es un error, fue un error los acuerdos de Minsk de 2014. Bueno, de los errores, pues, como diría el refrán castellano, pues de esas aguas vienen estos lodos. Yo creo que fue un error, porque ya que tenías puesto ahí el ejército, pues haber acabado con el tema y se acabó la película. Nos dice Rodrigo Vargas, Ucrania lo ha hecho bastante bien para un país que tenía un presupuesto militar antes de la guerra que era menor al presupuesto militar chileno, que era aproximadamente de 5.000 millones de dólares. No, es que, a ver, lo que ha hecho la OTAN es armar y a preparar un país desde 2014 hasta 2022. Acabó. Este es el tema. Si no es porque tenga un presupuesto, si dejaste de presupuestos o no presupuestos. Todo eso se lo ha preparado la OTAN, porque tenían claro de que tarde o temprano iba a haber un conflicto entre Ucrania y Rusia. Ya está. Dice la Roja Rebelde de los Andes que Ucrania no tiene ninguna libertad y que es un satélite de Estados Unidos y es usado como campo de batalla para atacar a Rusia. No, de raza superior no hay nadie. Bueno, claro, es que esto es una guerra interpuesta de la OTAN con Rusia, donde los ucranianos ponen la carne de cañón para la OTAN. Pero yo también digo que Rusia debería haber sabido, o no sé si lo sabía o no, que eso no era una guerra contra Ucrania, era una guerra contra Rusia, contra la OTAN. Bueno, sí, claro que son armas. Bueno, hay armas viejas y armas nuevas. A ver, en la guerra se utilizan todo tipo de armas, viejas y nuevas, porque tampoco los arsenales están llenas solamente de armas, pero hay armas nuevas. Los drones son armas nuevas. Determinados misiles balísticos son nuevos. Sí, hay robots de vigilancia y demás que son nuevos. Es decir, luego evidentemente se ha utilizado mucha morralla porque estaba en los arsenales, que bueno, pues esto pasa en todas las guerras. Sí. Pero armas avanzadas sí que las hay. Daniel Yoruba, Rusia debía haber atacado siempre la parte occidental de Ucrania para cortar los suministros occidentales. Era previsible, la OTAN lo haría indirectamente. Bueno, eso yo en un vídeo que hice en televisión ya expliqué lo que yo hubiera hecho. Y el objetivo fundamental no era ni Kiev ni el Donbass, era ocupar Lviv. Ese era el objetivo clave. El objetivo clave de la guerra para derrotar a Ucrania es ocupar Lviv. Dice mismo Daniel que, guste o no, es obvio que Rusia no actúa de manera organizada. Que repito, depende de lo que se busque, es que yo no lo sé. Es decir, a ver, yo entiendo que Rusia debería haber dado un paso de haber hecho ya, porque, a ver, Rusia en teoría no ha, bueno, en teoría no, en la práctica no ha declarado un estado de guerra. Es decir, la sociedad rusa no está bajo ningún estado de guerra, ni se ha declarado de guerra, ni se ha declarado una movilización general, ni, bueno, yo creo que tenía que haber hecho eso ya hace tiempo. Bueno, pues no lo hace, yo desconozco.
Dice la Roja Rebelde de los Andes, si los bolcheviques pudieron derrotar a más de 14 potencias imperialistas invasoras durante la Guerra Civil Rusa, Rusia, con la tecnología militar que posee, tiene la posibilidad de arrasar con Europa. Bueno, los tiempos del Ejército Rojo han pasado mejor vida. No estamos ya en la época del Ejército Rojo, por desgracia. Bueno, sí, puedes derrotar o no. Esto tampoco se sabe. Vamos a ver. Rusia es muy difícil derrotarla si no hay una combustión interna, como pasó en la Primera Guerra Mundial. Si no se produce eso, es muy difícil. Todas las cosas por la inmensidad del espacio ruso, por las capacidades de materias primas económicas que tiene, entonces muy difícil. No me lo digo imposible en la vida no hay nada, pero lo veo es muy complicado. Pero es verdad que no estamos con el ejército rojo. También digo que si tuviera Stalin mandando, la guerra ya se habría acabado hace tiempo. ¿Qué hubiese cambiado? Pues que hubiera tenido claro lo que yo he dicho desde el minuto cero, que tenía que haber ocupado la mayor parte de Ucrania. Se acabó. Ya está. Es que, a ver, esto es lo que hizo con Finlandia. Luego le devolvió cosas. Si es que tú puedes ocupar medio país, eso no significa que tú te vayas a quedar el país. Pero tú necesitas ocupar para destruir la capacidad militar del enemigo. Es decir, la guerra ruso-finlandesa, al principio por Rusia le fue mal, la historia no vamos a negarla, luego se hizo todo un análisis de lo que había pasado, se hicieron cambios, digo, y ocupó prácticamente medio país. Bueno, cuando Finlandia firmó la rendición, pues hubo parte de Finlandia que como Rusia no las quería, pues se la devolvió. Pero pues ya está. Entonces, pues Stalin hubiera hecho lo mismo con Ucrania. Luego, pues se hubiera quedado, la parte que se hubiera quedado, o no se hubiera quedado con nada, nunca se sabe. O se hubiera quedado con todo, no lo sé. Pero, poniendo de que no se hubiera querido quedar con toda Ucrania, pues aunque hubiera ocupado hasta el último pueblo ucraniano, si luego su intención no era quedársela, pues le hubiera devuelto lo que le hubiera devuelto. Pero hubiera hecho, porque ese es el ABC de la guerra. ¿Está? Entonces yo mantengo, es decir, no lo siento, pero esto no, el ejército ruso actual no es el ejército rojo, por mucho que vayan con las banderas de la victoria, que son las comunistas, pero eso es porque forma parte de la historia del regimiento. Pero no es el ejército rojo, ni en tropas ni en la mentalidad de los generales que están ahí. Primero, lo que el mensaje de antes decía, si crees que Ucrania está en coma y recibe respiración asistida de Estados Unidos y la OTAN. Ucrania está en coma desde hace mucho tiempo, porque Ucrania no tiene capacidad para resistir. Es decir, si la OTAN no le hubiera dado todo el armamento y el dinero para comprar el armamento que ha comprado, Ucrania ya hace mucho tiempo que estaría derrotada, porque no tiene capacidad ni de recursos militares, ni económicos, ni industriales para mantener una guerra de capacidad contra Rusia. Sí, claro, bueno, pero esto es lo que tiene, pero esto lo puede hacer también con el Estado Mayor ucraniano. ¿Por qué sigue saliendo Kiev, el señor Zelensky por donde le da la gana? Ya está. Es decir, está muy bien que se bombardee. Es que esto es también un objetivo militar, destruir el cuartel general de los instructores de la OTAN. Eso es un objetivo militar. Por cierto, murieron muchos franceses ahí. Es un objetivo militar. Pues igual de objetivo militar que es el cuartel general del señor Zelensky. Punto. Te pregunta Traki, ¿hasta qué punto los oligarcas rusos en contra de Putin influyen en esta guerra? ¿Cree usted que estos oligarcas pueden suponer un riesgo para la integridad de Rusia a largo plazo? Bueno, hay oligarcas en contra de Putin y oligarcas a favor de Putin. Es decir, a ver,
En Rusia lo que hay es una cosa que es histórica, excepto en el periodo comunista. Lo que ha habido históricamente en Rusia ha sido siempre en los sectores que gobernaban y mandaban Rusia, pues un sector pro-occidental que buscaba llevarse bien con Occidente, tener buenos acuerdos comerciales, económicos, pactar, no sé qué, y luego lo que se llamaba en la época zarista los eslavófilos, que era gente que entendía que Occidente era su enemigo y que había que buscar la idiosincrasia eslava, rusa, etcétera, etcétera, y tal. Bueno, lo he simplificado mucho pero bueno, para que la gente lo entienda. Y desde la caída de la Unión Soviética, a ver, también los últimos años de la Unión Soviética también se daba, pero bueno, especialmente se ha dado a partir, o se empezó a dar a partir de la caída de la Unión Soviética, pues hay estos dos sectores. Entonces, pues, bueno, Putin ha estado en medio. Durante mucho tiempo, es verdad que quien mandaba ahí era el sector occidental. Creo que ahora no. Creo, pero digo creo, no lo sé. Entonces, bueno, a ver, yo no creo, no pienso que los oligarcas quieran destruir Rusia, pero sí es verdad que hay oligarcas que prefieren llevarse bien con Occidente por temas de negocio, claro. Maximiliano Andrés Manrique, Ucrania depende de que no caiga Procorps y de mantener aunque sea 1 kilómetro cuadrado de Kursk para sentarse a negociar con alguna fortaleza. Pero no pasará. Tampoco creo que tener un poco de territorio ruso haga que Rusia le devuelva todo lo que ahora ocupa. Esto, para el tema de la sentarse a negociar para hacer un quid pro quo de territorio, a ver, es que a ver, lo que Ucrania tiene ahora son 1000 kilómetros cuadrados y 35 en espacio, en amplitud, y 35 kilómetros de largo. Esto es una charlotada. Rusia está ocupando el 25% prácticamente del territorio ucraniano. Entonces, pretender que con eso te va a devolver el 25% me parece que es una tontería. Entonces, yo creo que esto no tiene nada que ver. Yo creo que va por otro sitio, no por el tema de sentarse a negociar para hacer un quid pro quo. Otro tema, la industria armamentística de Estados Unidos y lo que está ganando con esta guerra. Bueno, claro, por eso digo que hay que ver, aunque gane Trump, si verdaderamente se le va a cortar el grifo a Ucrania o no. Porque ahí hay muchos intereses de dinero. Dijiste que sobre los ataques de Ucrania, que decía Jorge que en las guerras hay reglas. Existe el derecho a la guerra y el derecho en la guerra, lee los Pactos de Ginebra, se lo dice a otro espectador. Vamos a ver, yo hablo de la lógica militar. Dentro de las guerras, hoy, y desde antes de la Primera Guerra Mundial, existe una serie de normas de actuación con prisioneros, con población civil, etcétera, etcétera. Es decir, yo estoy hablando de la lógica militar, de lo que es el combate y de lo que son las estrategias, tácticas, movimiento operacional. Y he dicho, y vuelvo a decir, que evidentemente luego hay toda una serie de convenios o tratados, entre ellos el Pacto de Ginebra, la Convención de la Haya, etcétera, etcétera, sobre cómo comportarse, entre comillas, lo de comportarse con prisioneros de guerra, con población civil, no atacar a todo lo que sea infraestructura sanitaria, infraestructura de ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Claro, cosa que no ha sido a él, repito. A él lo que está haciendo es pasarse todos estos derechos y estos tratados por el fuego de la chaqueta. Entonces, tú puedes hacer
una guerra respetando, ya sabemos, poniendo todo respetar entre comillas, porque siempre va a caer gente que población civil y tal, pero no incumpliendo, es decir, tú tienes una obligación cuando tienes prisioneros de tratarlos de una manera digna. Tú no puedes ejecutar a un prisionero así porque sí, salvo que sea un espía, de todo tema. Los espías van aparte, los partisanos también van aparte, pero que un soldado normal y corriente no puede matarlo así como así. Si lo matas es crimen de guerra, se considera crimen de guerra. No puedes torturarlo, tienes que tratar dignamente. Te lo metes en una cárcel, un campo de concentración, pero tienes obligación de alimentarlo y de que tenga lo básico para poder sobrevivir. Tienes que darle ropa o tal, temas sanitarios, etcétera, etcétera. La población civil no es un objetivo militar. Tú no puedes bombardear a la población civil así porque sí. Han prohibido los bombardeos indiscriminados en ciudades, han prohibido, repito, bombardear infraestructura sanitaria, ha prohibido destruir por un colegio, campos de refugiados, etcétera, etcétera, y además tienes la obligación, una vez que ocupas un territorio, de garantizar la supervivencia mínimamente digna de la población civil del territorio que tú ocupes. Eso está en... Bueno, hablan aquí de que Ucrania es un país neonazi, que es un hecho probado. Una de las cosas que dijo Putin en la entrevista famosa con Tucker Carlson, los dos motivos que le llevaron a invadir Ucrania era desnazificarlo, por un lado, y por otro lado es que él no lo reconocía como Estado. ¿Es nazi Ucrania? Bueno, yo no voy a decir que todos los ucranianos sean unos nazis, porque hay partidos que están ilegalizados que no son nazis, pero es evidente que se está haciendo por parte de las autoridades actuales, pues eligiendo a héroes nacionales, a gente como Stefan Bandera o la división Galicia de las SS, que la formaban ucranianos, ¿no? Entonces, evidentemente, y luego hemos visto el batallón Azov y otros batallones, ¿no?, que van con simbología precisamente de estas unidades fascistas. En caso de Bandera fascista y en caso de la división Galicia, pues van con la runa de las dos S de la SS, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no voy a decir que todos los ucranianos son nazis. Te dice que si Rusia no considera una guerra, ¿qué le obliga a cumplir con Ginebra? Pero esto es lo mismo que Hitler, que tampoco consideraba que la Unión Soviética era una guerra. Y que como la Unión Soviética no había firmado el convenio de Ginebra, o el convenio de la Haya, perdón, pues entonces no tenía por qué obligación de cumplirlo. Y evidentemente se le juzgó por crímenes de guerra. Además, Rusia sí que ha firmado esos pactos. Bueno, vamos a ver, y ya termino. Tú puedes decir que eso es una operación militar especial, pero es igual, es una operación militar. Entonces tú estás actuando, aunque sea una operación militar, una guerra a pequeña escala, no deja de ser una guerra. Entonces, si tú has firmado esos pactos de Ginebra, tienes obligación de cumplirlos. Yo creo que Rusia lo está cumpliendo. A partir de ahí no estoy criticando a Rusia. Digo que Rusia tiene obligación de cumplirlos como cualquier país, porque los ha firmado. Bueno, pues dejamos aquí el programa de hoy. Os emplazamos al próximo viernes a las 5 en directo. Un fuerte abrazo, José Miguel. A todos los que nos han visto, suscríbanse, denle al like. Y hasta el próximo viernes. Un abrazo a todos. Un saludo a todos. Adiós.